La doctrina de la incomprensibilidad de Dios atrae nuestra mirada hacia la distancia que hay entre un creador trascendente y sus criaturas mortales. Uno de los axiomas principales que Juan Calvino enseñó se resume en la frase que usaban los reformadores: finitum non capax infiniti. Lo finito no puede contener lo infinito. Este es el tema que trataremos en la clase de hoy. La clase anterior habíamos quedado en esta diapositiva, habíamos quedado aquí, habíamos hablado de la soberanía de Dios, esto en el ejemplo que usamos para hablar de la importancia en la teología sistemática, de, de la teología propia. Y hablamos de todos estos puntos, vimos la aparente paradoja, lo que estoy pasando aquí, y entonces vimos el ejemplo de cómo la teología propia afecta en la teología propia, ¿no? Como parte de la teología sistemática, afecta a todas las demás partes de la teología sistemática. Y entonces hablamos eh, el ejemplo que usamos fue exclusivamente de la soberanía de Dios. Este ejemplo que escogimos, pues, es porque es uno de los atributos de Dios que cuando se pasa a estudiar otra parte de la teología sistemática como soteriología, como neumatología, como amarteología, o sea, siempre entonces empieza a como a olvidarse lo que se dice de la soberanía de Dios en la teología propia. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro y lo tengamos presente a la hora de cada vez que hacemos un estudio teológico, tener en cuenta lo que dice la teología propia. Eso es importantísimo. Y habíamos hablado entonces de este ejemplo y quedaba por ver esta parte. Igual el video está grabado ya. Si se lo olvida, usted puede repasar el final del video anterior y ver entonces este video para no repetir todo lo que dijimos. Entonces nada más quería ver esta última diapositiva. Dice, si Dios nunca viola la libertad humana, no se debe a que Él tenga límites para ejercer su soberanía. Cualquier límite será un límite que Dios se impone a sí mismo soberanamente y no uno impuesto por nosotros. Entonces, en la teología reformada, si Dios no es soberano sobre todo el orden creado, entonces no es soberano en absoluto. Si Dios no es soberano, entonces Él no es Dios. Obviamente esto con respecto a lo que vimos, ¿no? De que hoy en el libre albedrío se le ha dado mucha, la libertad al hombre, llega al punto donde, por decirlo así, arrasa cierto terreno de la libertad de Dios, ¿ya? Y de la soberanía de Dios. ¿Recuerdan la frase que hablamos? Que nosotros somos libres y Dios es libre, pero Dios es más libre que nosotros. Y que nuestra libertad siempre iba a estar limitada uh, ante el trabajo, ante el plan de Dios en su soberanía. Siempre se iba a topar con ese límite, pero el límite no lo ponemos nosotros. Si Dios no hace más de 4 cosas, no es porque le pongamos un límite a nosotros, sino es porque es un límite que Él, como dice aquí, soberanamente se pone a sí mismo. ¿Ya? Entonces, porque no podemos nosotros tener a un hombre que es soberano o que tiene libertad, aún en el campo, que Dios debería ser soberano y que al mismo tiempo Dios siga siendo soberano? Eso destruiría la soberanía de Dios, entonces el hombre pasaría a ser soberano. Y obviamente si Dios no es soberano, entonces no es Dios, ¿ya? Si Dios no es soberano, no es Dios. Parte del ser de Dios es ser soberano. Bien, terminando entonces con ese ejemplo, nada más quería esa diapositiva que ha faltado, revisarla. Vamos entonces a entrar dentro de la teología propia, vamos a ver unos atributos que son importantes, unos atributos de Dios que son importantísimos. Y vamos a ver el primero: Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Ojo, esto no es como en un sentido negativo, como bueno, es que Dios es incomprensible, sino más bien como, wow, Dios es incomprensible porque no lograré
comprender a Dios jamás, porque mi mente es finita y Él es un ser infinito, infinito. Y lo finito, ya vamos ahorita esa frase, que no puede captar lo infinito. Entonces, no es Dios incomprensible en un sentido negativo, como que no, hombre, Dios es incomprensible y como que no puede entender nada de Dios y por lo tanto hay un rechazo a eso, ¿no? Sino más bien es que Dios es incomprensible, pero sí conozco de Él lo que necesito conocer para, para alcanzar la salvación. ¿Ya? Y se conoce mucho de Dios, mucho, porque en este libro sagrado, la palabra de Dios, en la Biblia, eh, vemos mucho de Dios. Pero lo que pasa es que estamos hablando de un ser infinito. Por lo tanto, es incomprensible porque por más que sepamos y por más que estudiemos la Biblia por años, años y años, nunca lo llegaremos ni siquiera a un porcentaje mínimo de comprensión del ser todopoderoso. Así que no es como de que, como como quien dice a veces de broma, y disculpen las mujeres, pero a veces dice, los hombres a veces se quejan y dicen, no, que las mujeres son incomprensibles, pero en un sentido negativo, como es que va, nunca, nadie las entiende, nunca, no, no se refiere a eso, en ese sentido, y discúlpenme el ejemplo, ¿no? Pero es que ese fue el que me vino a la mente, pero Dios no es incomprensible de esa manera, porque Él sí ha mostrado mucho, muchísimo en su palabra, más que nada, y también en la revelación natural, en la naturaleza vemos mucho de Dios, pero falta un montón. Entonces, cuando los teólogos reformados confiesan su fe o enseñan cursos de teología sistemática, ya se acuerdan lo que hablamos de teología sistemática, que es la división en temas de la Biblia, o sea, que dice de la salvación de Génesis y Apocalipsis y eso. Bueno, ya eso lo expliqué en otro video. Generalmente comienzan su estudio de la teología con la doctrina de la revelación o con la doctrina de la teología propia, es decir, la teología de Dios. ¿Por qué se llama teología propia? Porque teología es el estudio de Dios. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de teología de la adoración y es como el estudio de la adoración según lo que Dios ha designado. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando, si lo traducimos literal, sería el estudio de Dios y la adoración, ¿ya? Pero realmente no se traduce el concepto tal cual así. Sin embargo, la teología propia sí se refiere a eso, a que estamos hablando de teología, o sea, el conocimiento de Dios o el estudio de Dios, pero propiamente dicho, ¿ya? Entonces, es decir, la doctrina de la naturaleza y del carácter de Dios mismo. Eso es teología propia. Entonces, creemos que el cristianismo es ante todo una religión revelada. Noten esto, es una religión revelada. Aquí no dice, creemos que el cristianismo es ante todo una relación revelada. Ya, ya saben lo que pienso, ¿no? Siempre ataco esto porque la gente dice, yo no tengo religión, sino que tengo una relación. Ya, pero aquí el cristianismo es una religión. Jamás usted va a encontrar en Wikipedia o en un buscador que va a decir en la RAE o algo así, usted va a encontrar que el cristianismo es una relación que tiene cierto grupo de personas. No, no, va a decir, es una religión. Entonces, esto es importante, lo que aparece aquí en cursiva. Estamos comprometidos con la idea de que Dios se ha dado a conocer lo suficiente como para que seamos redimidos y para experimentar la comunión con Él. Estamos comprometidos con esa idea. ¿Ya? Entonces aquí vamos viendo la incomprensibilidad de Dios que abarca. O sea, no es que no comprendemos nada y no sabemos nada, sino que sí comprendemos. Y lo que comprendemos es lo necesario para ser redimidos y para experimentar la comunión con Él. Pero no podemos conocer muchas cosas, muchísimas cosas de Dios, del ser de Dios, porque no damos para eso. Entonces, lo que les mencioné ahorita de que lo infinito no puede captar o no puede comprender o no puede conocer lo infinito, eh, es la frase esta en latín que se llama finitum non capax infiniti. ¿Ya? Entonces, puesto que Dios es infinito en su ser y es eterno, y dado que nosotros somos finitos y limitados por el espacio y tiempo, que eso también es otra cosa, Dios no se rige por espacio y tiempo, por eso cuando alguien le dice Dios no existe, usted dígale sí es cierto, Dios no existe, porque Dios es, Dios es. Porque decir que Dios existe sería limitarlo a un plano temporal y espacial.
De hecho, eso significa existir. O sea, nosotros no existimos, o sea, nosotros existimos, pero Dios no existe en ese sentido, sino que Dios es. Entonces, nuestro conocimiento de Él nunca será exhaustivo. Claro, es lo que acabamos de decir. El conocimiento de Dios no va a ser jamás eh, alcanzado por nosotros, ni en el cielo, hermano, ni en el cielo. Para que sepan, hay mucha gente que espera que cuando va al cielo va a comprender a Dios en su totalidad. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Aquí hay ahorita una frase sobre eso. Entonces, para conocer a Dios de forma exhaustiva, necesitaríamos participar de su atributo infinitud. Eso es clave y eso no pasará. Aún cuando en el cielo tengamos vida eterna, no seremos infinitos porque tuvimos un comienzo, ¿ya? Entonces tendremos vida eterna que se nos dará, pero tuvimos un comienzo. Vinimos a existir. Entonces eso es importante. Solo si compartiéramos el atributo de infinitud, entonces eh, podríamos entender de verdad a Dios, comprender a Dios de manera exhaustiva. Pero hay un problema, que si tuviéramos el atributo de infinitud, fuéramos dioses. Y eso no puede ser. Entonces, quiere decir que en el cielo tampoco seremos dioses, por eso que tampoco en el cielo tendremos ese atributo de infinitud nosotros. La infinitud de Dios es un atributo incomunicable. Ok, entre los atributos de Dios, disculpen, a ver si estoy... Dentro del atributo de Dios vamos a hablar de dos tipos de atributos que están comunicables e incomunicables. Son los dos tipos de atributos que hay en Dios. ¿Qué quiere decir comunicables y qué quiere decir incomunicables? Bueno, comunicables es que Él nos los comunica, nos ha dado cuando fuimos creados, hechos a su imagen y semejanza. Y lo incomunicable es que eso no nos los pudo dar porque eso pertenecen exclusivamente a la deidad. Incomunicable, digo, comunicables tenemos, por ejemplo, amor, bondad, digamos que podemos tener misericordia, podemos hablar de, a ver, ¿qué otros puedo pensar? Amor, bondad, misericordia, paciencia. Todas estas virtudes son atributos de Dios que son comunicables. ¿Cuáles son los incomunicables? Entonces ahí tendríamos, en ese grupo tendríamos todos los que son omnisciencia, omnipresencia, omnisapiencia, omnipotencia, ya, todos los que son omni y también obviamente los que son, eh, por ejemplo, aceidad, que significa la cualidad de existir por sí mismo, o sea, del ser. En él está la vida, como dice Juan 1, en él está la vida. Él no recibió vida ni tuvo vida, él es vida. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando, cuando, cuando Jesús dice eso, no está hablando metafóricamente, está hablando que la verdad, él es la vida. No es de que, oh, mira, qué bonito pensamiento. Y cuando dijo que él es el camino, es porque él es el camino al Padre, nadie llega si no es por él. Y la verdad también, Jesús, ya lo hablamos en otra clase también, no dice verdad, sino él es la verdad. Entonces tenemos esos atributos incomunicables como la aceidad, puse aceidad, aceidad. Está también eternidad, obviamente, eternidad. Oye, está que escribí aquí, eternidad. Tenemos también soberanía. Y ahí podemos seguir en la lista de los atributos incomunicables. Entonces, el hombre participa de estos atributos comunicables que son los que Dios nos dejó cuando nos creó, nos hizo esa parte, compartir esos atributos con Él. Por eso son comunicables. Pero los incomunicables entonces son atributos en los cuales nosotros no gozamos. Hay un libro que habla de que en cierta forma nosotros
pero no me quiero meter en ese rollo porque yo prefiero mantener una distinción, porque el libro explica de que hay atributos incomunicables que nosotros gozamos en pequeña medida, pero no me voy a meter en ese rollo porque prefiero que usted entienda una clara distinción entre Dios y usted, entre Dios y nosotros. Bien, siguiendo entonces, la infinitud de Dios es entonces un atributo incomunicable. Y esto quiere decir que Dios no puede hacernos dioses. Es más, de hecho, desde el momento que Dios nos crea, ya no podemos ser infinitos. ¿Por qué? Porque ya nos fuimos creados. La criatura no puede ser infinita porque la criatura es criatura. Entonces, eso tengámoslo claro cuando pensemos en este atributo de Dios. Sigamos adelante. Como dije hace un ratito, en nuestra condición glorificada, que es cuando estemos en el cielo, eh, entenderemos mucho más y mucho mejor a Dios. Eso, mira, mucho más y mucho mejor a Dios. Pero tampoco nuestro conocimiento será exhaustivo. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, para que sea un conocimiento pleno, exhaustivo, y bueno, aunque sabemos que Colosenses usa la palabra y también Efesios, lo que es un conocimiento pleno de Dios, sabemos que él se refiere a un conocimiento pleno en cuanto a lo que podemos captar de Dios nosotros, ¿ya? Eh, no sé, y obviamente sabemos que pleno en Colosenses tiene un sentido contra los gnósticos. Así que también Pablo está usando una palabra con un sentido allí. Pero conocimiento pleno, real, o sea, pleno, hablando en el sentido completo de la palabra, no podremos. No podremos porque tendríamos que ser seres infinitos también. Tenemos que gozar ese atributo y ya hablamos que no gozamos de eso. Entonces, ser glorificado, no, y esto es importante, ser glorificado no significa ser deidificados. O sea, cuando estemos en el estado de glorificación, no quiere decir que ya ahora somos dioses, y mucho menos, obviamente, aquí en la tierra, como hay unos que de aquí ya se dicen llamar Jehová Junior, y usted sabe eso, yo te he escuchado de eso. Imagínense, si desde la tierra esa gente dice que de aquí son Jehová Junior, en el cielo, qué bárbaro, no quiero ni saber cómo tendrán esa teología. Entonces, incluso en el cielo, escuchen esto, incluso en el cielo se aplica el axioma. Con ese axioma es una proposición que no necesita ser confirmada ni probada. Un axioma es como algo que se sobreentiende, algo que es claro, que no necesita verificación. Entonces, eso para que sepan esta palabrita, si la ven ahí no la entienden, eso es lo que es un axioma. Eh, por ejemplo, un axioma podría ser de que llueve y mojó la calle. O sea, no nadie se va a poner a averiguar si el sentido de eso, ¿no? Por poner un ejemplo, un axioma entonces es una proposición que se considera tan cierta que no necesita ser eh, verificada o probada, ¿no? Entonces, incluso en el cielo se aplica el axioma finitum non capax infiniti. O sea, lo finito no puede captar, no puede comprender, no puede alcanzar lo infinito. Entonces, aunque carecemos de un conocimiento completo de Dios, no estamos reducidos al escepticismo o al agnosticismo. Acuérdense, agnosticismo es sin conocimiento, a negación, sin, y gnosticismo viene de gnosis, que es conocimiento. Entonces, el gnosticismo es alguien sin conocimiento que espera que tú lo convences. Entonces, esa persona dice: bueno, si no me convence, yo no creo en Dios. Si no me da suficientes pruebas, no creo en Dios porque yo soy un agnóstico. Entonces, claro, el cristiano que conoce muy poco a Dios, porque tras que tenemos un conocimiento limitado, el cristiano promedio hoy no lee la Biblia, menos conoce a Dios, menos crece en ese conocimiento, entonces, obviamente, ¿qué le va a responder a un agnóstico? Y el escéptico, que es parecido también al agnóstico, de hecho el escepticismo es más viejo que el agnosticismo porque por el tiempo de Jesús ya había una escuela que se llamaba los escépticos. Así que, y era parecido a lo que hoy se conoce como agnóstico. Eh, de hecho, inclusive los escépticos tenían una palabra, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, era epogé, que era me abstengo de mi juicio. O sea, Pablo, ¿de qué tú piensas eso? Y yo como escéptico decía, uso epogé, me abstengo y no voy a opinar nada porque no estoy convencido ni de una ni de la otra, no tengo suficiente evidencia, entonces prefiero no hablar.
Entonces, esto, cuando el cristiano se topa con esto, obviamente, va a tener problemas. eh, Porque si no tiene un conocimiento necesario de Dios, obviamente va a estar pasando problemas porque ante estos grupos va a quedar como quien dice la palabra, bueno, vulgarmente trastabillando, ¿no? Eso es lo que no es la palabra que tenía en mente, pero bueno, ya usted sabe, esa sí la conoce, trastabillando. Bien, ah, ojo, hay una diferencia entre agnosticismo, que es el que aparece acá, agnosticismo, que es sin conocimiento, agnosticismo, pero aquí hablamos de ahora de el gnosticismo, que esa es otra cosa. Entonces el gnosticismo fue un movimiento fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo de los primeros siglos. Y bueno, todavía está vivo, todavía está vivo. Siempre cuando hablo de gnosticismo recuerdo una charla que tuve con un gnóstico en la universidad, eh, muy enriquecedora. Eh, porque nunca había yo había estudiado del gnosticismo, pero nunca había hablado con un gnóstico. En fin, y bueno, igual no quedamos en ningún acuerdo, pero bueno, al menos ahí hablamos. Entonces los gnósticos creyeron que no podemos tener un conocimiento real de Dios. Y escuche esto, hermanos, en la iglesia actual hay para que sepan, el gnosticismo fue un tipo de filosofía que se mezcló con el cristianismo. Y eso fue una locura. Yo he hablado varias veces que hay varios tipos de gnosticismo. Yo he podido encontrar un tipo hasta de 10 o 12 tipos de gnosticismo diferentes porque tienen variantes, pero siempre tienen la misma raíz. Y ojo con esto, los gnósticos creyeron que no podemos tener, y dígame, ahorita le explico y dígame si esto le parece conocido en las iglesias de hoy. Los gnósticos creyeron que no podemos tener un conocimiento real de Dios a través de los medios normales de comprensión racional o los sentidos. El único canal de este conocimiento sería intuición mística, que solo posee una élite dotada de gnosticoi, o lo que significa gnosticoi, eh, los que saben, ya los que saben, solamente una élite dotada podrá acceder a ese conocimiento. Los gnósticos afirmaron, escuchen esto, los gnósticos afirmaron un nivel o un tipo de conocimiento superior al de los apóstoles y trataron de suplantar su autoridad. O sea, nada más porque tú tengas una idea, yo siempre digo, bueno, cuando veo una iglesia donde una persona tiene revelación nueva más allá de la Biblia, eh, yo digo, bueno, esa persona hay que hacerle saber que esa herejía se ha combatido hace siglos. Ya, eso viene del gnosticismo. Esto, ha visto cuando también un hermano llega a la iglesia y dicen, no, hombre, este hermano que viene tiene una revelación especial. Eso viene del gnosticismo. Usted escuchó cuando viene un hermano y que no, hombre, que el hermano dijo esto, pero el otro hermano está más elevado y él le dijo, no, es que aunque la Biblia dice esto, el Señor a mí me reveló esto. Viene del gnosticismo. Es eso, que usted ve que no usan la Biblia, todo es pura experiencia sensorial, pura intuición mística. ¿Ya? Entonces, ellos aprenden por eso, tienen revelaciones, tienen visiones especiales, escuchan esa voz en su interior a través de estar conectado con el cosmos y todo esto. Eh, Eso es noticismo. Entonces, esto en los primeros siglos de la iglesia primitiva fue un daño terrible lo que hicieron. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios, de la incomprensibilidad de Dios, tenemos que jugar vivo y por eso está aquí metido el gnosticismo. Tenemos que jugar vivo para que no nos dejen engañar, porque a la pregunta de cómo comprendemos a Dios y la gran barrera que tenemos en la incomprensibilidad de Dios, se nos pueden proponer estas ideas como del gnosticismo, como de que no necesito leer la Biblia porque lo que yo necesito es meterme en experiencias, en buscar sensaciones eh, y estas cosas, ¿no? Que me van a llevar a poder tener una comprensión más fuerte de Dios. Entonces, eso pasa hoy en las iglesias, para que usted vea que esto no solamente es histórico, esto pasa en la iglesia y usted cuídese de eso. Por eso está sola escritura. Por eso es que
Gloria a Dios por Martín Lutero que se dejó usar por el Señor y el Señor orquestó todo para que nos trajera eso, porque si no, Dios mío, para que nos trajera esto de sola escritura, aunque como les dije, él no le puso ese nombre, eh, pero esto de que solo basado en la palabra, de que si no se me convence por la palabra, no accedo a eso. Y eso es importante. Eh, Sé que aquí hay chicos pequeños también, así que yo sé que hay palabras que son un poco complejas. eh, este curso no puede ser más, ¿cómo se llama? Más digerible. Esto es una versión bien digerible, pero yo sé que si están allí y no entienden una palabra, al final pueden preguntar con toda confianza. Chicas aquí y chicos, los pequeños, no se queden con las dudas, no se queden con las dudas. Pregunten con confianza, anoten su pregunta, la que sea, y no se quede con eso porque no estoy usando términos que son los que están, pues, y no puedo ponerlo más fácil, ¿no? Así que cualquier cosita ustedes pregunten, con toda confianza. Bien, eh, hablamos del neoplatonismo. Igual, un paréntesis de nuevo, igual si usted está entendiendo lo que es la incomprensibilidad de Dios entiende en esta clase que lo que conocemos de Dios a través de su palabra, chicos, a través de su palabra, aquí, es suficiente para que alcancemos la salvación, la redención y tengamos comunión con Dios. Con este conocimiento que tenemos aquí, lo que estamos hablando, para que se pueda entender mejor a los más pequeños, es que hay un conocimiento de Dios al cual no accedemos nosotros, no accedemos. Y eso es lo que estamos entonces en esta noche aquí hablando de este atributo, ¿no? De la incomprensibilidad de Dios. Pero recuerden, lo que necesitamos saber de Dios lo tenemos en su palabra. Y eso nos va a hacer totalmente, eh, eh, absolutamente, me va a dar lo necesario para yo ser salvo y para obviamente tener comunión con Dios. Eso, si usted lo tiene claro hoy, chico o chica, no sé quiénes, cuándo están, pero, o sea, si tiene eso claro, eh, ya estamos bien, estamos bien. Yo te dice, ya la clase hoy la tengo lista. Ya de que no, platonismo, usted no se grave, esto ya es para los adultos más que tienen un poco más de dominio de estas palabras. Y créanme que los adultos también están sufriendo. Así que no se preocupen. Pero los puntos clave sí deben tenerlos claros. Entonces, en lo platonismo, eh, obviamente ya saben, viene de Platón, el filósofo Platón, los que han escuchado hablar de Platón, y Neo de nuevo, o sea, el nuevo platonismo, o sea, las nuevas doctrinas de Platón, que no las hizo él, porque él ya había muerto hace rato. Entonces dice, la fe cristiana había derrotado a la filosofía tradicional griega. Y esto es hermoso. La filosofía griega desde el 600 antes de Cristo empezó a, a meterse y hacer como quien dice la respuesta al hombre de todas las cosas de la vida, todas las preguntas existenciales, pero no había cumplido con éxito. Entonces la fe cristiana, o sea, el cristianismo, sí pudo responder a todas estas preguntas. Por eso entonces el platonismo y la filosofía griega, el platonismo y la filosofía griega fueron derrotados por el cristianismo en, eso, en un sentido, ¿no? Luego el neoplatonismo entonces fue ese intento de devolver a la filosofía griega su lugar de preeminencia. O sea, el neoplatonismo es como vamos con toda para ahora. ¿Y qué hicieron? Mezclar cristianismo con, o sea, para meterle empuje y que la filosofía volviera a su lugar, ¿no? A ser como el top, ¿no? Eh, Todavía usted puede ver hoy que la filosofía, cuando alguien se dice ser filósofo, siempre causa cierto, oh, wow, filósofo. Viene de este pensamiento griego. Pero vemos cómo el cristianismo había derrotado esto al plantear respuestas verdaderas a preguntas existenciales que la filosofía no había podido responder. Pero aquí vamos a hablar ahora de la incomprensibilidad de Dios de un sistema, un método que, que Plotino y otros han desarrollado desde aquel entonces, y Plotino obviamente era el platónico más importante. Eh, Plotino eh, inclusive hace muchos aportes a la música, muchos aportes muy interesantes a la música.
Así que yo sí he escuchado más de Plotino por el lado de la música. Entonces insistía que era imposible hacer afirmaciones acerca de Dios, pues es insondable, ¿ya? Podemos andar en círculos en torno a Dios, pero nunca podemos llegar a Dios mismo. Eso es lo que plantea este neoplatónico y por eso entonces se aceptaba todo este tipo de creencias filosóficas dentro del cristianismo mezclado y entonces seguían con esta forma de conocer a Dios a través de experiencias extrasensoriales, ¿no? Entonces popularizó un método que se llamaba la vía negativa, o sea, o en, a la que le gusta el latín, la vía negationis, ya, que es algo que es algo cuando tú defines algo por lo que no es. Por ejemplo, digamos, ¿quién es Pablo? Bueno, Pablo no tiene alas. Pablo es alguien que no tiene alas. Pablo no es un avión. Pablo no es un carro. ¿Ve? Entonces empiezan como a decir, afirma, definiciones de algo, pero por el lado de lo que no es, no por lo que es. Entonces eso se hizo muy famoso en el estudio de Dios, en decir que no era Dios, antes de decir que es Dios, porque como a Dios no se puede comprender, era más fácil decir que no era Dios. Por ejemplo, Dios no era un hombre, Dios no era como nosotros, ok, Dios no tiene manos, ok, Dios no tiene pies, pues entonces de esa manera uno a través de la vía negativa iba describiendo quién era Dios. En este caso, por ejemplo, está que el completamente otro, imagínense, el completamente otro fue un término que inclusive se usó para guardar esto, ¿no? Para salvaguardar la trascendencia de Dios contra toda la forma de panteísmo. El panteísmo veía a Dios entonces en todo, se fue a otro lado, todo es Dios, la mesa es Dios, el palo es Dios, la guitarra es Dios, la silla es Dios, todo tiene una parte de Dios y todo es Dios. Eso es panteísmo. Entonces, eh, pero ese completamente otro tenía un problema. El problema era que si es completamente otro, ¿por qué tendría relación con nosotros? ¿Por qué tendría relación si es completamente otro? O sea, ¿qué lo ligaría a nosotros? ¿Qué haría que despertara ese interés por nosotros? ¿Ya? Entonces, eso sería, como dice aquí, fatal para el cristianismo, que habla entonces sí de que nosotros somos portadores de la imagen de Dios, que nosotros, el Señor viene en rescate de nosotros, que Dios está interesado Dios está interesado en su creación. O sea, todo esto se iría con ese completamente otro que, claro, se hace para guardar una parte, pero daña otra. Entonces, si no hay ningún aspecto en el que Dios y el hombre sean similares, entonces no hay una base común para la comunicación entre ambos. ¿Qué haría? ¿Qué haría que se comuniquen ambos lados? Ya, en este caso, dos seres completamente diferentes, que es lo mismo que significa disímiles, no tendrían nada que hablar entre ellos. Pero sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia no los dice. Entonces, eso de completamente otro tampoco pudo responder la problemática. ¿Ya? Dos seres completamente diferentes, entonces no tendría manera de hablar porque la completa diferencia involucra lenguaje, sentimientos, involucra pensamientos, o tal vez sería una de esas diferencias que no pensamos y Dios sí piensa, o que nosotros sí pensamos y Dios no piensa, como en algunas religiones totémicas, que los dios no hablan ni piensan, pero es una cosa ahí que está ahí estática. Entonces, eso es un problema por donde lo veamos, es un problema. El asunto es que no puede verse como el completamente otro. Y ojo, esto se ha metido mucho en algunas iglesias también. Y gracias a Dios, bueno, aquí no he escuchado tanto, pero sí se ven casos donde estos conceptos se meten a la iglesia y hacen mucho daño. Bien, eh, yo creo que, a ver, vamos a ver, ajá, vamos a ver aquí. Y creo que vamos a ir aterrizando hoy. Las escrituras entonces enseñan que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto asegura ese punto que hablamos, ¿no? De similitud que hace posible la comunicación. Dios se comunica con nosotros porque somos portadores de su imagen, ¿ya? Entonces hay una comunicación. En el Edén era una comunicación más de la que es hoy.
ya era una comunicación mucho más, mucho más, la palabra sería, o sea, el hombre estaba en contacto con Dios, Dios hablaba con el hombre, una comunicación que era muy diferente a la que después de la caída nosotros pudimos lograr, ¿ya? Y a medida que el hombre es así, es regenerado, entonces ahí puede ir restaurando esta comunicación. Pero hay muchos cristianos que inclusive esta comunicación, gracias, ya era eso, una comunicación más directa, exactamente, gracias. Eso, con una comunicación más directa. Ahora, eh, si el hombre no está con Dios y no está regenerado, no se puede comunicar, no se puede comunicar. Por eso es que las oraciones del inconverso, que a veces que sucede milagro y que hay cosas que pasan, Dios es soberano, Dios es soberano. O sea, ya Él actúa como le da la gana, o sea, como quiere, Él es soberano. Y si Él quiere responder oración de una persona que no lo conoce, pero que intenta llegar a Él en oración y Él que responde eso, Él sabe el trato que va a tener con esa persona, pero no es que los inconversos andan orándole a Dios y Dios anda respondiendo a los inconversos. Por eso es que en el Padre Nuestro usted ve que dice Padre Nuestro que estás. Jesús dijo, cuando oréis así, Padre Nuestro, ya ahí estamos, ahí hay un problema. Si no es Padre tuyo, no puedes orar, no vas a ser escuchado. Entonces, ahora la regeneración hace posible volver a esa comunicación, pero no es como la comunicación que tenía Adán con el Señor. Como dijo Yader, directa, una conversación directa. Ahora nosotros tenemos un mediador, Jesús, el Espíritu Santo que lleva nuestra oración y Jesús que es nuestro mediador por el cual tenemos entrada al Padre. Y volveremos a esa comunicación que tenía Adán con el Señor cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Entonces allí sí vamos a volver a esa comunicación. Pero, ¿qué quiere decir? Que aún así, por muy débil que sea esa comunicación hoy, seguimos siendo creados a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen también se ha ido borrando un poco, pero no se ha borrado del todo. Y somos restaurados para andar y recibir y que esa imagen de nuevo empiece a brillar en nosotros. De eso se trata. Entonces la iglesia no se limita ahora solo al uso de la vía negativa, solamente diciendo lo que no es Dios, ya, sino que también utiliza la vía afirmativa, porque también en su palabra encontramos qué es Dios. Por ejemplo, nosotros encontramos en Levítico 19 que dice ser santo porque yo soy santo. Ahí ya nos dijo qué es, ya sabemos que es santo. Y así hay muchos pasajes que nos dicen que sí es, o sea que tenemos también la vía afirmativa. Eh, déjeme repasar, déjeme revisar porque como que esto queda grabado y dije Levítico 19, después salen y que, oye, ¿de dónde sacó eso? Ajá, sí, exacto, 19, versículo 2. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Así, ahí está. Sí, lo hace que después queda grabado y la gente lo dice, oye, ese tipo se equivocó ahí, está. Entonces sí tenemos esa vía afirmativa nosotros también. O sea, esa manera de conocer a Dios por lo que Él es también, porque su palabra lo dejó en su palabra. Entonces eso es muy importante. Por otro lado tenemos entonces la vía eminente. Y la vía eminente eh, es muy importante. ¿Por qué? Porque esa vía eminente lo que hace, lo que hace esa vía eminente es entonces usar, describir a Dios usando las categorías, lo que se conoce por el grado superlativo. O sea, llevar un grado superlativo es llevar un atributo de, o sea, una cualidad a su máximo de expresión. Eh, la vía eminente, por lo tanto, cuando hablamos de una cualidad elevada a su máxima expresión, o sea, a su grado superlativo, es, eh, bueno, yo, yo, yo amo, yo amo, pero Dios es amor. Entonces, eso es entonces el grado superlativo, ¿no? Lo que se conoce entonces como la vía eminente. Tenemos la vía negativa, que es describir a Dios por lo que no es, la vía afirmativa, que es describir a Dios por lo que sí sabemos de Dios, y la vía eminente por también lo que representa lo que tenemos nosotros de bueno, de positivo, en su máximo nivel de expresión. Eso es la vía
eminente. Entonces, hoy nosotros podemos usar eso para describir quién es Dios. Por ejemplo, decimos Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todo lo puede. Yo puedo hacer cosas. Yader puede hacer cosas. Julio puede hacer cosas. Ceci puede hacer cosas. Yasmín, o sea, todos aquí podemos hacer cosas, pero no podemos hacer todo. Dios, entonces, tiene ese grado superlativo. Dios puede hacerlo todo. Nosotros no. Dios es omnisciente, nosotros sabemos, nosotros aprendemos, nosotros vamos creciendo en conocimiento, Dios lo sabe todo, ¿ya? Entonces, Dios es omnisapiente, nosotros somos sabios, adquirimos sabiduría, adquirimos conocimientos que obviamente se van a transformar en sabiduría en la forma que lo apliquemos, pero Dios no, Dios es omnisapiente, o sea, Él es la sabiduría, así lo describe Proverbios 8. Él es sabiduría. No es que tiene sabiduría, Él es sabiduría. Pero nosotros somos sabios también si cultivamos la inteligencia en combinación con el conocimiento y mostramos la sabiduría en la conducta. Eh, y así podemos hablar de cada cosa. Podemos hablar también de omnipresencia. Yo puedo estar en varios lugares, pero no al mismo tiempo, pero sí puedo ir a varios lugares. Dios sí puede estar en todos los lugares. Entonces, esa es la vía eminente. Entonces, de esa forma nosotros también conocemos a Dios a través de la vía eminente.